Si me equivoco después, me avisan. Ustedes me avisan a mí que me equivoqué. Bueno, vamos a ver el sistema respiratorio. ¿Sí? ¿Qué es toda esta segunda parte de anatomía 2 que vamos a ver ahora? Que nada es de sistema nervioso, que ya sé que los torturó un montón, que es la parte más fea, o más difícil en realidad, no es la más fea. Ahora vamos a ver todos los órganos, todos los sistemas, ¿sí? Vamos a empezar con respiratorio, después seguimos con cardio o circulatorio, después vamos a ver digestivo y por último sistema excretor, ¿sí? El sistema respiratorio va a tener una doble función, ¿sí? Que por un lado va a ser el de oxigenar la sangre para poder llevarla a todos los tejidos, llevar oxígeno a los tejidos, y por el otro lado generar lo que se llama el soplo vocal, que es ese flujo de aire que cruza entre las cuerdas vocales y que nos permite justamente emitir sonidos, es decir, la voz. Los componentes, los órganos que componen este sistema respiratorio, se va a extender desde las fosas nasales hasta los pulmones, ¿sí? Y su revestimiento, que serían las pleuras. Vamos a ir viendo uno por uno de los componentes, así que por eso no los nombramos. Esto lo podemos pasar rapidito, si ustedes quieren, es un repaso anatómico, ¿sí? De lo que es fosas nasales. ¿Se acuerdan más o menos de esto o no? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que están viendo ahí? Sí, bien, vamos bien. ¿Sí? Fosas nasales. Entonces, esto sería un corte anteroposterior o subcutáneo de la cabeza, en realidad, porque tenemos el macizo facial, donde podemos ver cómo está formado el espacio que se llaman las fosas nasales. Lo que acá no está representado, lo que falta es la nariz, ¿sí? Que está formada por un esqueleto cartilaginoso y revestimiento de membranas, pero que también forma parte del sistema respiratorio, ¿sí? Solo hablamos de fosas nasales. Entonces, vamos a tener hacia arriba el techo de las fosas nasales formadas por los huesos propios, parte del hueso frontal. ¿Me van siguiendo ahí? El cursor, ¿lo ven? Huesos propios de la nariz, hueso frontal y etmoides, ¿sí? En esta parte, la lámina cribosa. ¿Quién estaba arriba? Sí, pero dijimos que no íbamos a hablar del sistema nervioso, así que lo dejamos ahí. ¿Sí? Y después tenemos hacia la parte más posterior de lo que serían las fosas nasales el cuerpo del hueso esfenoide. El piso va a estar formado por la apófisis palatina del maxilar superior, o sea, la porción horizontal del maxilar superior, y bien hacia posterior por la porción horizontal del palatino, ¿sí? Y las paredes laterales van a estar formadas por maxilar superior, esta parte que vemos acá en verde, ¿sí? El hueso lagrimal, que acá no lo podemos ver porque tenemos el tabique de las fosas nasales, que nos está tapando. El etmoides, con sus cornetes superior medio y el cornete inferior, que no era del etmoides, ¿se acuerdan? Era un hueso aparte, que es el que se asoma acá, que llega más hacia anterior, el cornete inferior. El palatino con su porción vertical, que tampoco lo vemos porque estamos tapando el tabique, y la apófisis pterigoides, que sí se vea con pedacito. ¿De quién era? Del esfenoide, bien. Un orificio anterior y un orificio posterior. ¿Sí? Esos serían todos los componentes de las fosas nasales. Y sí, justo es lo que les iba a decir. El tabique, que es lo que acá estamos viendo y no nos permite ver la pared lateral, va a estar formado por la lámina vertical del etmoides, ¿se acuerdan? La del medio, y hacia abajo por este huesito rosado que vemos acá, que es el olavómer, ¿sí? Según quien lo diga y donde lo vean, ¿sí? Son los dos que van a formar hacia posterior, o en lo que serían las fosas nasales propiamente dichas, el tabique. Esos dos, desde acá, desde este borde anterior, se van a continuar hacia las narinas con un tabique cartilaginoso. Cartílago triangular de la fosa. El orificio anterior, habíamos dicho dos orificios, el anterior que se llama orificio piriforme,
que se encuentra entre, o delimitado por huesos propios de la nariz hacia arriba y maxilar superior hacia abajo, y ahí podemos ver el tabique óseo en el medio, bastante oscuro pero se ve, y los cornetes, ¿sí? Y el orificio posterior, a ver si reconocen esto de acá, estos huesitos de acá. Ajá, ¿qué parte? Bien, muy bien. Y acá abajo, miren, maxilar superior y piezas dentales, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho alguna vez, dato uno, que las apófisis pterigoides se apoyaban atrás del maxilar superior? ¿Sí? Entonces, queda el espacio comprendido entre las pterigoides y el vómer en el medio, ¿sí? Dividiendo esto, este gran orificio posterior con el palatino acá, ¿sí? Que se va a llamar coanas. El orificio posterior de las fosas nasales son las coanas, y el orificio anterior es el orificio piriforme, ¿sí? Bueno, acá sí podemos ver toda la pared lateral, porque no está el... Esto, a ver, nosotros podemos definir a las fosas nasales como dos puntos, como un corredor óseo, ¿sí? Entonces, inicia acá adelante, y esto sería atrás de todo. ¿Se entiende? Ahora te muestro, mira. Acá estaría el orificio piriforme, este sería maxilar superior y los huesos propios de la nariz, ¿sí? Y acá están las apófisis pterigoides con el cuerpo del esfenoides, el palatino, ¿sí? Y lo que falta acá es el vómer que forma el tabique en el medio. Ahí estaría, a este nivel estaría las coanas, el orificio posterior, ¿sí? Este sería el corredor que yo te digo que es la fase nasal. Y entonces acá sí les decía, podemos ver la pared lateral de las fosas nasales con el maxilar superior, los huesos propios de la nariz, el cornete superior y medio del etmoides, el cornete inferior, que era un huesito solo, y el palatino y la apófisis palatina del maxilar superior. Y ahí ven algo oscuro ahí en el medio, ¿sí? Ese es el agujero grande que tiene el maxilar superior, ¿sí? En la parte medial. Esta misma imagen la vemos acá, pero recubierta de mucosa y en un extremo gráfico, no tan lindo como este, ¿sí? Ahí atrás quedarían las coanas, y acá adelante, ¿quién? Miren dónde está el cursor, ojo lo que van a decir, ahí donde está el cursor. Se callaron todos. ¿Qué? Sí, las fosas nasales, las narinas, no el orificio piriforme, ¿sí? Se ubican, el piriforme está más atrás. El piriforme está acá. Después, ahí está. Ustedes se tocan, van a sentir bien dónde termina el hueso y dónde empieza el cartílago. Si se aprietan, se siente bien. ¿Dónde termina el hueso y dónde empieza el cartílago? Donde está el hueso, ahí está el orificio piriforme. ¿Sí? Bueno. Después, seguimos hacia atrás, o sea, pasamos las fosas nasales y vamos a saltear un espacio y nos vamos a ir a la laringe. Después volvemos para atrás y vemos el espacio para atrás. La laringe es el órgano de la fonación, ¿sí? Es el órgano que nos permite a nosotros hablar, donde están las cuerdas vocales. Tiene una estructura o un esqueleto que está formado por cartílagos, por membranas y por mucosas, membranas fibrosas y por membranas mucosas, ¿sí? Y algunos músculos. Vamos a tener cartílagos que son medios impares, es decir, que están ubicados en la línea media, que son el cartílago cricoides, el cartílago tiroides y el cartílago epiglotis. Y después vamos a tener cartílagos laterales y pares, de los cuales los importantes son estos, los aritenoides, ¿sí? Los otros dos no tanto. Bien. Esta es la laringe. Les presento la laringe. Este es el cartílago tiroides. ¿Lo ubican al huesito tiroides? ¿A dónde está?
hueso? A ver. Acá. Si ustedes se aprietan, se puede palpar. Yo no me aprieto, empiezo a toser y no paro más. ¿Sí? No, no puedo. Pero lo que palpan es esto, las astas mayores del hueso hioides se aprietan como en pinza a este, bien en la base del piso de la boca sería. ¿Sí? La nuez de Adán es esto. Esto que es el cartílago, miren, esto es una vista anterior, esto es una vista lateral y esta es una vista posterior. ¿Sí? Los cartílagos medios, los que dijimos, medios e impares, que eran 3, son la epiglotis, que está asomando ahí arriba del hueso hioides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. ¿Sí? Se tienen que aprender los nombres. El cartílago tiroides, que es el más grande y que es el que forma la nuez de Adán justamente, tiene forma como de un libro abierto hacia atrás, ¿sí? Está puesto así como en B. Entonces, la parte más bajita es la parte anterior, que es esta que vemos acá, con esa gran escotadura que tiene ahí, ¿sí? Esto. Y esta prominencia que se ve acá es lo que forma la prominencia en el cuerpo, que se llama nuez de Adán, y que es mucho más evidente en el sexo masculino, ¿sí? Y hacia los laterales tiene como 2 placas grandes con 2 astas superiores e inferiores, ¿sí? Ese es el cartílago tiroides. Pero fíjense que atrás es abierto, no es un anillo, es como un librito abierto hacia atrás. Y entonces, cuando nosotros miramos desde atrás, podemos ver que es el cartílago epiglotis. En una vista anterior solamente veíamos la parte que asoma por arriba del hioides, acá lo vemos completo, ¿sí? Y tiene forma como de raqueta y se inserta en la parte más inferior de ese ángulo. Miren, acá se lo ve por transparencia, ¿ven? Se inserta en la parte más inferior del ángulo que forma el cartílago tiroides, ¿sí? Este, que se llama epiglotis, tiene una función primordial en la deglución. Cuando nosotros deglutimos, ya sean elementos sólidos o líquidos, la epiglotis se baja y hace de tapita, ¿sí? Para cerrar el orificio superior de la laringe. Si la epiglotis no funciona bien, nos ahogamos todo el tiempo porque se van los alimentos sólidos o líquidos hacia la vía aérea. Por eso a veces cuando estamos comiendo y hablando al mismo tiempo, por ahí nos ahogamos porque alguna cosita se va para mal lado. Estamos entonces epiglotis, cartílago tiroides, y por último tenemos este, que sería el precursor de los anillos traqueales, ¿sí? Que es el cartílago cricoides. En la parte anterior es bajito y tiene casi la misma altura que un anillo traqueal. Este es el primer anillo traqueal. Fíjense que tiene casi la misma altura, pero miren cómo se va ensanchando hacia atrás. ¿Lo ven acá por transparencia? Y cómo es de grande en la parte posterior. Se lo compara a un anillo de sello. ¿Saben cuáles son los anillos de sello? Esos que tienen una base, una mesa se llama, mesa cuadrada, la parte superior, que son bien cuadraditos. Generalmente los usan los hombres, con anillos grandes cuadrados, y después en la parte palmar, digamos, es bien como más delgadito como un anillo, ¿sí? Anillos de sello se llama, porque antiguamente esos anillos tenían alguna letra o algún símbolo y se los usaba para marcar el lacre. Cuando derretían esa barrita roja, ¿vieron en las películas que sellan los sobres con eso y le ponen el anillo arriba? Tiene el sello o de alguna familia o de alguna persona en particular. Bueno, a este se lo compara con eso. Es delgadito en su parte, o bajito en realidad en su parte anterior, y es bien amplio en su parte posterior. Y acá arriba tiene articulados estos 2 cartílagos que se llaman cartílagos aritenoides, que tienen forma de pirámide triangular, ¿sí? Y ahí hay 2 articulaciones de tipo trocoide, ¿sí? 2 articulaciones en pivote. Entonces esas 2 pirámides que están ahí arriba, lo que hacen es poder girar notas que manejan las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces permiten que se abren, se separen y se aproximen. Bueno, entre el hueso hioides y el cartílago tiroides tenemos la membrana
tiroidea, parte del esqueleto de la laringe. Entre el cartílago tiroides y el cricoides tenemos la membrana cricotiroidea, ¿sí? Acá, entre cartílago tiroides y cartílago cricoides, con las astas menores del cartílago tiroides, dos articulaciones artródias. Y acá, dos en pivote. ¿Se entiende la estructura de la laringe? Después hacia abajo continúa. ¿Podés repetir lo último que dijiste de las membranas? Los nombres. Sí. Esta de arriba, entre el hueso ioides y el cartílago tiroides, es la membrana tiroidea. Lleva el nombre de las piezas que une. Y en la de abajo, entre el cartílago cricoides y el tiroides, cricotiroidea. Fíjense, esto sería una vista superior del cartílago cricoides con los dos aritenoides puestos arriba, ¿sí? Entonces acá tenemos una apófisis, ¿sí? Esta prominencia que va hacia adentro, hacia el espacio del cartílago cricoides, que se llama apófisis vocal del aritenoides, que es donde se inserta justamente el ligamento o cuerda vocal, que van hacia la parte anterior del anillo, que era la parte más bajita, ¿sí? De ahí hacia la apófisis vocal. Después tenemos esta otra apófisis que se llama apófisis muscular, y después hay otra más que acá no se ve, que también es muscular, donde se van a insertar los músculos que al contraerse hacen que estos huesitos giren en este sentido y las cuerdas vocales se aproximen, o giren en el otro sentido y las cuerdas vocales se separen. Todo eso pasa mientras nosotros hablamos. ¿Sí? ¿Ven? Acá están las flechitas que muestran, ¿sí?, cómo se mueven los cartílagos. Algo faltó, pero no importa. No era tan importante, era otra vista. Miren, cartílago epiglótico, membrana tiroidea, hueso ioides, cartílago tiroides, cartílago cricoides, membrana cricotiroidea, y después los primeros anillos traqueales. ¿Sí? Se continúa hacia abajo con la tráquea. Y lo mismo en una vista lateral. Esta es una vista anterior. La laringe, como les dije, tiene músculos que van a ser los que mueven las cuerdas vocales y otros que no tienen esa función, que están por fuera de la laringe, digamos, que serían, ¿a estos los conocen? Esternotiroideo, tiroideo, ¿les suenan de algún lado? ¿Sí? Bueno, son los mismos, no son otros. ¿Sí? Después tenemos constrictor inferior y medio, estilo faríngeo y faringoestafilino, es para que sepan nada más. Intrínsecos tenemos tensor de las cuerdas vocales, estos sí son importantes, el cricotiroideo, dilatador de la glotis. ¿Vieron que cuando vimos los cartílagos impares y medios dijimos que eran tres? El primero se llamaba, la tapita, epiglotis. Y ahora acá dice dilatador de la glotis. Tenemos epiglotis, que es una estructura que se puede palpar, que es el cartílago, que hace las veces de tapita, y la glotis, que es el espacio que va a quedar entre las cuerdas vocales. Es súper importante que puedan diferenciar esas dos cosas, que no confundan epiglotis con glotis. ¿Sí? Suenan re parecidos, pero nada que ver uno con el otro. Exacto. La epiglotis se puede palpar y la glotis no. La glotis se ve. La epiglotis es la tapita de la laringe. Bloquea el pasaje de alimentos o de líquidos hacia la vía aérea, ¿sí? Y la glotis es el espacio que queda entre las cuerdas vocales. El espacio glótico sería espacio glótico entre cuerdas vocales, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, dilatador de la glotis, o sea que separa las cuerdas vocales, cricoaritenoideo posterior, es un músculo. Y los constrictores es el cricoaritenoideo lateral, el ariaritenoideo o interaritenoideo y el tiroaritenoideo. Son nombres bastante difíciles, pero bueno, hay que acordárselos. El cricotiroideo, lo vemos acá al costadito, ¿sí? Que lo que hace es como llevar el cartílago tiroides hacia posterior.
Fíjense, esto es la laringe, pero ya con su recubrimiento mucoso y muscular. Entonces ahí queda formado el orificio de la laringe. Que esto que ven acá, que no se ve como una raqueta, es la epiglotis. ¿Sí? Se dobla para atrás, se dobla para atrás. Esto es una vista posterior. Esto es una vista posterior. Esto se viene para acá. ¿Sí? Hace tic, tac, y lo empuja el mismo alimento. O lo que la deducción, la base de la ley. Fíjense que tenemos músculos que están dispuestos como cruzaditos, otros atravesados y otros. Acá no vemos los cartílagos, está todo cubierto de mucosa. Acá recién podemos ver algunos, ¿sí? El crico aritenoideo posterior, estos traccionan de la apófisis muscular hacia afuera y hacen que gire en un sentido o en el otro, ¿sí? El interaritenoideo, que está cruzadito acá atrás, todos son vistas posteriores estas, ¿se ubican? ¿Sí? Fíjense, tira de esta apófisis hacia la línea media y de la otra y hace que se aproxime. El crico aritenoideo lateral es este que ven acá, que tira hacia afuera, ¿ven? Para acá, y hace girar el cartílago aritenoideo. ¿Sí? Bien. Así se ve en un corte frontal, visto desde atrás, la laringe con las cuerdas vocales. Estas son las cuerdas vocales verdaderas y estas son las cuerdas vocales falsas. Y hay dos pares de cuerdas vocales. Las superiores, que no son verdaderas cuerdas, sino que son repliegues mucosos, y las inferiores, que tienen la cuerda propiamente dicha, que son las que realmente cumplen la función. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y esta es la epiglotis y estas son las astas menores ¿de quién? ¿Quién? Del hioides. O sea que esto, el hioides, que está a esta altura, esto que está más arriba, ¿dónde lo podemos ver? ¿Vieron cuando van al médico porque les duele la garganta? Abra la lengua, abra la boca y saque la lengua y digan, ah, ¿sí? Bueno, lo que se ve en el fondo, ahora se van todos a meter en el espejo. Lo que ven en el fondo que asoma ya así es la epiglotis. La epiglotis se puede ver desde la cavidad oral, ¿sí? Y lo que sigue hacia abajo son los cartílagos traqueales. Acá estamos viendo desde arriba, este sería el cartílago tiroides y el cartílago abajo, el cartílago cricoides, y acá estarían los aritenoides, ¿sí? Con todos los músculos. Esa sería la función que hace el aire cuando cruza, que para las cuerdas vocales, ¿sí? Así este sería, ahí en esta imagen pueden ver desde arriba el espacio glótico abierto, digamos, y en este cerrado, una vista superior, ¿sí? Como si fuera una endoscopía. Vamos ahora a ver la faringe, ¿sí? Entonces luego pasamos de las fosas nasales a una parte que está más abajo, nos salteamos una que era la faringe, y ahora vamos a ver la faringe. La faringe, fíjense, está por detrás, ¿sí? Por detrás de las fosas nasales. ¿Qué es esto que se ve acá? Bien, columna vertebral, muy bien. ¿Sí? Esto sería la apófisis odontoides del axis, y acá vemos el arco anterior del atlas cortado. ¿Se ubican? ¿Sí? Bien, perfecto. Esto es el tabique de las fosas nasales con la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el cartílago triangular, y acá las coanas. ¿Se acuerdan? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. El aire ingresa por acá, cruza por acá y llega a la faringe. Primera por la faringe o nasofaringe o rinofaringe, ¿sí? Relacionado con las fosas nasales y con una única función que es la de la respiración. La faringe es un órgano que es compartido por dos sistemas, respiratorio
digestivo. ¿Por qué se comparte? Porque si ustedes se fijan, después de la rinofaringe, esta porción que está en amarillo está por detrás de ¿quién? ¿Qué vemos acá? La boca, esto sería la garganta, ¿sí? Y por detrás está la faringe. Entonces, esta porción de la faringe se llama orofaringe o faringe bucal, ¿sí? Orofaringe. Esto, ¿sí? Esa es la epiglotis. Y este es el orificio de la laringe. Esto baja y viene para acá y tapa el orificio superior de la laringe. Y después, más hacia abajo, lo que está en celeste es la laringofaringe, ¿sí? Nosotros vimos un montón de imágenes de la laringe abierta por detrás, ¿sí? Y en algunas estaba con todo el recubrimiento mucoso y era como un tubito que estaba dentro de otra cosa abierta, ¿sí? ¿Se ubican? Vamos a volver a la imagen para que se ubiquen. Miren. Fíjense, esto es como un tubito, ¿sí? Con su orificio superior, pero esto está abierto acá. No hay nada hacia atrás. Eso se cierra con la faringe, ¿sí? Eso sería el borde anterior que le presta inserción a los músculos de la faringe. Entonces, rinofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿sí? Pegadita a la columna vertebral por delante. Acá están las tres porciones. Y acá podemos ver todas las referencias. Fosas nasales, el paladar que forma piso de las fosas nasales y techo de la cavidad oral, el paladar blando con la úvula hacia atrás. Todo esto que se ve acá tan grande, así es la lengua, ¿sí? El piso de la boca, el dioides, el maxilar inferior cortado. Esto es la epiglotis, cartílago tiroides y cartílago cricoides. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Acá tenemos una sección de la cabeza, ¿sí? Lo que se quitó hacia atrás es la columna vertebral con parte de la faringe. ¿Se entiende? Entonces vemos la base del cráneo, todo revestido con mucosa, no como lo veíamos hoy, ¿sí? La base del cráneo, acá vemos las coanas con el tabique nasal y los cornetes, son esas como pelotitas que se ven ahí, son los cornetes con su recubrimiento mucoso. O sea que esto serían las coanas. Esto es el paladar blando con la úvula. Miren, esto que vemos acá, ¿sí? Pero visto desde posterior. ¿Esto qué será? Sí, es la parte más posterior de la lengua. Esa es la parte más posterior de la lengua. Y lo que vemos hacia abajo es el orificio superior de la laringe. Esto, ¿sí? La laringe toda revestida de mucosa y todo esto que vemos acá es la faringe, los músculos de la faringe. ¿Sí? ¿Se entiende? La faringe sería como si ustedes tomaran un caño, lo cortan a la mitad y queda la mitad del caño. ¿Sí? Esa mitad del caño se enchufa ahí para cubrir eso. ¿Se entiende? Qué explicación. Qué comparación. Bueno, y por detrás la columna vertebral. ¿Sí? Entonces acá sacamos la columna y solamente quedaron los laterales, y parte del caño quedaron los laterales. Que serían estos, los músculos. ¿Y esto qué será? ¿Qué glándula? Sí, la tiroides, la glándula tiroides. Bien. Bueno, y estos espacios que quedan entre la laringe y la faringe, que hacen los pliegues, se llaman recesos piriformes. Son unos pliegues que quedan ahí entre un espacio y el otro. Estas son las coanas, el paladar blando, este es el orificio posterior de la boca con el istmo de las fauces, así se llama, la parte más posterior de la lengua. ¿Se ubican? Muy bien. Y acá vemos los músculos que ha cerrado el tubo, ¿sí? Que forma
la faringe. Vamos a tener, están dispuestos como superpuestos uno con otro, pero los de abajo cubren a los de arriba, ¿sí? No a la inversa. Los de abajo van cubriendo a los de arriba. Entonces tenemos el constrictor inferior, el constrictor medio, que está cubierto por el constrictor inferior, y el constrictor superior cubierto por el constrictor medio. ¿Sí? Esos son los tres músculos que forman la faringe. Bueno. ¿Sí? Los músculos, sí, que está formada por músculos que están como superpuestos de abajo hacia arriba. Entonces, el constrictor inferior, que es este que vemos acá en verde, está cubriendo al constrictor medio, que es este más clarito, y el constrictor medio cubre parte del constrictor superior. No se cubren enteros, sino por parte. No, tienen inserciones diferentes. Este último va a ir a los bordes laterales del cartílago tiroides. Está arriba, y parte del dioides. ¿Se ubican con esa imagen? ¿Sí? Bien. Bueno, y ahí tenemos los nervios que están inervando, que son el laringio recurrente y el laringio superior. Un detalle, y vamos a ver la tráquea. Acá está la laringe, que es lo que vimos recién, que se continúa hacia abajo por la tráquea. La tráquea tiene esa longitud aproximadamente 11 a 12 centímetros. Siempre van a ver que ¿sí? Esas diferencias por lo general se dan por la contextura de cada persona y por el sexo también. ¿Sí? Por lo general en los hombres suele ser todo un poquito más grande. ¿Sí? Entonces tiene 11 a 12 centímetros de longitud desde el primer anillo traqueal hasta la división o el último anillo traqueal, que tiene esa forma como triangular, ¿sí? Que se llama espolón traqueal. ¿Sí? Está formada por 12 a 15 anillos cartilaginosos aproximadamente, pero que no son anillos completos en realidad. Está mal dicho anillo, porque en la parte posterior están abiertos. ¿Sí? Y esa abertura de los anillos traqueales se completa, fíjense acá en esta imagen, en este corte, con una membrana fibroelástica. Son anillos cerrados por una membrana fibroelástica. Se extiende en altura desde C6 aproximadamente hasta la torácica 5, que estaría a nivel del ángulo de Lewis. ¿Se acuerdan cuál era el ángulo de Lewis? No se acuerdan. El que se formaba entre el manubrio, el esternón y el cuerpo. Acá quedaba un ángulo saliente hacia anterior. Bueno, ese es el ángulo de Lewis, y a ese nivel se encuentra la división de la tráquea en dos bronquios principales o bronquiotroncos. ¿Sí? Por dentro está toda recubierta por una membrana mucosa, que a su vez tiene un montón de glándulas que secretan moco, ¿sí? Y se localiza en la parte, a nivel del cuello, en la parte más anterior, y a nivel del tórax, en el mediastino anterior y superior. Mediastino se llama al espacio que hay entre los órganos del tórax, entre los pulmones. Y todo ese espacio que hay entre los pulmones se llama mediastino. Y está dividido en partes. Hay una parte superior y una parte inferior, y a su vez se divide en anterior, medio y posterior. No sé para qué tantas divisiones. Apretado. Bueno, esto sería un cartílago, lo amarillo sería el cartílago, lo que vemos por dentro sería la mucosa con las glándulas, y este espacio sería la luz de la tráquea, y a todos los espacios se les llama luz, ¿sabían? ¿Sí? Bien. Y esto es una membrana serosa que la recubre por fuera, que está toda llena de vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y demás. Y acá tenemos la membrana fibroelástica y el músculo liso que recubre la parte posterior. Eso es un... Acá se me desaparecen parte del PowerPoint de las imágenes. Esto es un preparado anatómico. Y esta es una tráquea real. Es una foto. Así se ve la tráquea propiamente dicha. Acá estaría el espolón traqueal o carina traqueal, y acá están los dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, los bronquios principales. Ahora los vamos a ver.
Fíjense, ven, ahí está el esternón y ahí está la unión del manubrio con el cuerpo y a esa altura se encuentra la división de la tráquea en bronquios principales. ¿Sí? Acá tenemos la laringe, la tráquea, la división en los dos bronquios y a su vez cada uno de esos bronquios, que se llaman bronquios principales, bronquiotroncos o bronquiofuentes, que van a ir a llevar aire a cada uno de los pulmones, derecho e izquierdo, se van a ir dividiendo por segmentos en primero bronquios lobares, porque van a ir a los lóbulos del pulmón, y después bronquios segmentarios, porque van a ir a airear cada uno de los segmentos del pulmón. ¿Sí? Ya los vamos a ver porque se tienen que aprender a todos estos, cada uno con su nombrecito. Lado del otro. Esto sería la división de los bronquios en cuanto a su función. ¿Sí? Nosotros vamos a tener la tráquea, que hablamos recién, incompletos, abiertos hacia atrás, los bronquios principales que tienen anillos completos. Después tenemos la división en bronquios lobares y después esa división en bronquios segmentarios, y esos bronquios se van a seguir dividiendo. Por lo general se dividen dicotómicamente, es decir, que se dividen en dos, no en tres o en cuatro, solamente en dos, y ese se divide en dos, y ese se divide en dos, y así se van dividiendo en bronquios de calibre cada vez más chiquito. ¿Sí? La luz, digamos, del bronquio va a ser cada vez más pequeña. Entonces tenemos hasta los bronquios, en realidad hasta acá, lo que son bronquios, serían la zona de conducción. Solamente circula el aire, nada más. De ahí hacia divisiones más chiquitas, ¿sí? Ya se llaman bronquiolos, tenemos la zona de transición y la zona respiratoria. De transición es porque va cambiando de bronquio a bronquiolo, ¿sí? Por el calibre. Y la zona respiratoria es que cuando el bronquio ya no se puede dividir más porque es muy chiquitito, el calibre es muy pequeño, entonces se van a empezar a formar lo que se llaman los sacos alveolares. ¿Sí? Y esos sacos alveolares forman como un racimo de uvas, ¿sí? De a 3 racimitos de esos se abren en un atrio. O sea, esto sería, lo podríamos poner acá, supongamos. Esto sería el atrio, ¿sí? Y ahí se dividen en 3 partes de saquitos alveolares. Los sacos alveolares sí, ya son todo zona de respiración. En todas las paredes de los alveolos hay intercambio gaseoso. Eso ya lo vieron en otras materias. ¿Ven? Acá tenemos el bronquio, después ya sigue cada vez más chiquito, bronquiolo. Eso no es una forma graciosa de pintarlo para que parezca una jirafa, sino que son esas, ¿saben lo que son? ¿Eso? Sí, placas de cartílago. No tienen anillos, sino que tienen pequeñas placas de cartílago. Por eso está, sí, no es que fue gracioso el dibujo. Entonces, llegamos acá a donde está el bronquio respiratorio, el bronquiolo respiratorio, y ahí se divide en los 3 sacos alveolares, ¿sí? Eso tiene un nombre que ahora no me está saliendo. Ya me voy a acordar. Ahí. Y a los 3, junto con el bronquio que le da la ventilación. No, no es así. Bueno, y acá estamos viendo entonces la pared del alveolo con los vasos sanguíneos o la red de capilares que los envuelve, donde se va a producir entre la pared del alveolo y la pared del vaso sanguíneo el intercambio de gases, ¿sí? Eso lo saben. Pasa oxígeno hacia el vaso sanguíneo y dióxido de carbono hacia la cavidad alveolar. Esto es lo mismo. Vamos a los pulmones. Llegamos a los pulmones. ¿Vieron que íbamos rápido, era cortito? Llegamos a los pulmones. Los pulmones tienen forma de cono, ¿sí? Como si estuviera, no empiecen a juntar, que tampoco falta tanto. Como si fuera un cono que está partido al medio. Entonces serían 2 medios conos, ¿sí? De base inferior y de vértice superior. Vértice o ápice también se llama en la parte
más superior de los pulmones. Entonces vamos a tener que tienen una cara interna que es relativamente plana, aunque no es plana, es convexa en sentido cóncava en sentido posterior, y una base, la cara inferior, que es bien cóncava porque se adapta ¿a quién? A la cúpula del diafragma, ¿sí? Van a tener diferencias en cuanto a toma y a cantidad de lóbulos por la presencia del corazón. Entonces, el derecho siempre va a ser un poquito más grande y el color de los pulmones va a ir variando a medida que vayamos creciendo y cambiando de edad. En el recién nacido los pulmones son rojos, bien rojos. En el niño ya pasa un color rosado. Cuando uno llega a la edad adulta, tiene un color blanco, grisáceo, pero un gris pálido, algo de rosa, y un rosa sería gris. Y en el anciano tiene un color puro, sería como un negro azulado, ¿no? Una cosa así. Eso es un proceso que se produce por acá no se ve tanto, pero vieron en Buenos Aires el smog, que uno camina por y le quedan las suelas de los calzados negras, son blancas. Bueno, eso nosotros lo respiramos y todos los productos que el pulmón no puede eliminar se van adhiriendo a la pared de los alvéolos, van haciendo que vaya cambiando la coloración del pulmón. Ni hablar si la persona fuma, ¿no? Ni hablar. La consistencia de los pulmones es como si fuera una esponja, ¿sí? Son muy elásticos y muy duros o difíciles de romper, no se rompen fácilmente, pero si nosotros lo apretamos, cruje como hace una esponja cuando, o si ustedes se agarran el pelo y lo hacen así sonar en el oído, lo mueven y lo hacen sonar, ese es el ruido, eso se llama crepitación, ese es el ruido que hace el pulmón cuando se lo comprime. Crepitación. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos porque es más grande que el izquierdo, ¿sí? Entonces va a tener una cisura oblicua que nace en la cara posterior del pulmón y se dirige justamente oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, y una cisura horizontal que nace en la mitad de la oblicua y va bien horizontal hacia el borde anterior y lo divide en 3 lóbulos que se van a llamar superior, medio, inferior, y el izquierdo, como le cede parte parénquima pulmonar para que se ubique el corazón, va a tener solamente 2 lóbulos y solo la cisura oblicua. La cisura horizontal no está presente. Y después va a tener un revestimiento seroso de 2 hojas que son las pleuras, que hacen una especie de saco, ¿sí? Donde vamos a encontrar una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral está bien adherida, en casi todos los órganos que veamos ahora vamos a encontrar estos revestimientos. La hoja visceral está bien adherida al pulmón y se mete dentro de las cisuras, y la hoja parietal se adhiere a la pared, digamos, a la pared interna del tórax y a la cúpula del diafragma hasta el mediastino, y ahí va pegadita a la hoja visceral hasta el hilio del pulmón. Entre una hoja y otra de la pleura lo que vamos a encontrar es un líquido seroso que tiene la función de permitir el movimiento de los pulmones permanentemente sin que se produzca fricción. Y eliminar la fricción, digamos, para evitar reacciones inflamatorias. Esta sería un corte transversal, así se vería esquemáticamente un pulmón, tiene una cara externa y una cara medial, ¿sí? Esta es la base y acá estaría el vértice o ápice del pulmón. Fíjense, acá tenemos la tráquea con su espolón traqueal y los 2 bronquios principales que se dirigen cada uno para introducirse dentro del parénquima pulmonar. Acá tenemos la cisura oblicua, que nace en la cara posterior, y esta es la cisura horizontal, que nace en la mitad de la cisura oblicua, y dividen en lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. Y en el lado izquierdo solamente tenemos la cisura oblicua, que nos divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Sí?
Bueno, llegamos a la segmentación broncopulmonar, que es lo que yo les decía que tienen que conocer con todos los nombrecitos, ¿sí? Fíjense, si nosotros dijimos que los bronquios principales se dividían en dos, iban uno a cada pulmón, ¿sí? Y a su vez después se dividían en bronquios lobares porque iban a cada uno de los lóbulos. ¿Cuántos bronquios lobares vamos a tener en el pulmón derecho y cuántos en el izquierdo? 3 y 2. Bien. Entonces, ahí ya facilitamos un poco, ¿sí? Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior, ¿sí? Y después vamos a ver cuántos segmentos tenemos en cada uno de los lóbulos. Eso sería una representación esquemática de un segmento pulmonar. A ver si están todos o solo el izquierdo. Fíjense, nosotros tenemos el... Bueno, vamos a poner... Este es el bronquio derecho y este es el bronquio izquierdo, ¿sí? ¿Cómo los van a reconocer? Si no saben, están viendo una vista anterior, una vista posterior, y solo tienen los bronquios, la tráquea con los bronquios. Van a mirar la diferencia que hay entre uno y otro. Fíjense que el bronquio izquierdo es mucho más largo y es más delgado que el derecho, ¿sí? Porque siempre, acuérdense de por qué, que si no después, dice, el derecho es más grueso, más corto y más horizontal, más vertical, y el izquierdo era al revés, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Exacto. El pulmón izquierdo tiene un lóbulo menos y le cede una parte de su parénquima para darle espacio al corazón, o sea que el pulmón izquierdo es más chiquito. Por lo tanto, el calibre del bronquio principal izquierdo no necesita ser tan grande, es de menor calibre, y es más chiquito, más finito. Tiene que ser más largo porque tiene que cruzar por arriba del corazón para llegar al pulmón, ¿sí? Y es más horizontal por el mismo motivo. Cruza por arriba en forma horizontal para alcanzar el hilio del pulmón, ¿sí? El derecho es más cortito porque está más cerca, no tiene el corazón interpuesto, ¿sí? Está más cerca, es de mayor calibre porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, entonces necesita más aire, y es más vertical porque baja directo hacia el hilio del pulmón. No tiene que cruzar por arriba de nadie, ¿sí? Entonces, cuando se produce por lo general los chicos juegan con cositas pequeñas, se meten un baterismo en la boca, por ahí se les va la vía aérea. Si lo que se metieron es muy chiquito, ¿dónde va a ir a parar? ¿Qué les parece? Al lado de eso, ¿sí? Porque por declive y por el impulso que le da al tomar el aire, van directamente hacia el pulmón. Bueno, ahora sí vamos a ver la segmentación. Este es el bronquio principal izquierdo o bronquio tronco. En el pulmón izquierdo tenemos solamente 2 lóbulos, pero los bronquios se dividen igual que en el pulmón derecho. No exactamente igual, pero sí cumplen la misma cantidad de segmentos, o respetan la misma cantidad. Entonces, este que va a ser el bronquio lobar superior, porque va al lóbulo superior del pulmón izquierdo, se divide en 2 partes. Una parte que se llama culmen, que son estos 3 segmentos, y una parte que se llama língula, que son estos 2, ¿sí? Entonces, el culmen va a tener un segmento apical, que va ya al vértice del pulmón, a la parte más alta, un segmento dorsal, que va hacia la parte posterior, y un segmento ventral, que va hacia anterior, ¿sí? La língula va a tener un segmento superior y uno inferior, ¿sí? Y ahí estaría completa la distribución de segmentos para el lóbulo superior izquierdo. El lóbulo inferior va a tener el bronquio lobar inferior y ahí vamos a encontrar 5 segmentos, igual que en el basal, igual que en el inferior derecho.
Y ahí vamos a tener el apical posterior, o sea que va para atrás, a la parte más superior del lóbulo inferior, el basal lateral, costado, basal posterior, basal anterior, o sea que está haciendo toda la base, ¿sí? Lateral, anterior, posterior, y basal medial o paracardíaco, porque está al lado del corazón. Y ahí tenemos cubierta toda todo el volumen del pulmón izquierdo. Y el derecho no está, así que se los voy a decir. Acá tenemos apical, acá sí vamos a tener 3, pero vamos a tener solamente 2, vamos a tener 3, entonces este va a ser el bronquio lobar superior, ¿sí? Que va al lóbulo superior, y este va a tener apical, pero no va a tener dorsal, apical sí, anterior y posterior, o apical, ventral y dorsal, no quiero, ¿sí? Después vamos a tener el medio que estaría acá atrás de este, que va a ser el bronquio lobar medio, para el lóbulo medio del pulmón, que va a tener medial y lateral. No va a tener superior e inferior como este, sino medial y lateral. Es lo único que cambia, ¿sí? Y después tenemos el bronquio lobar inferior, que va a tener apical posterior, ya, apical posterior, va a tener basal lateral, basal posterior, basal anterior y basal medial o paracardíaco. ¿Sí? Son los mismos. Así se ve en una microfotografía la estructura interna de un alveolo. Me gustó y lo puse porque para que lo vean cómo se ve. Bueno, ahí tenemos entonces todos los segmentos de los dos pulmones. Ahora vamos a ver la estructura externa, de la cara interna. En la cara interna del pulmón, nosotros vamos a encontrar lo que se llama el hilio del órgano. Y esto sigue para todos los órganos que veamos de aquí para adelante. El hilio, suena hilio, H-I-L-I-O, hilio, de un órgano es el espacio, este espacio, ¿sí? El espacio por donde entran y salen todos los elementos del pedículo. Andrea, sí. ¿Qué es el pedículo? Son todos los órganos o elementos que ingresan o salen de un órgano. Es decir, vasos sanguíneos, venas, arterias, nervios, linfáticos, etc. ¿Sí? Todo lo que ingrese o salga de un órgano, eso que se puede agarrar, ¿sí? Ese manojo de estructuras que se puede agarrar se llama pedículo. Y el hilio se ve, no se puede tocar, es un espacio. Es como la epiglotis y la glotis, ¿sí? Esto es los elementos del pedículo y esto es el hilio, el espacio. ¿Cómo queda delimitado el hilio del pulmón? Por el repliegue de las dos hojas de la pleura. Las dos hojas de la pleura visceral y la pleura parietal se juntan en este espacio, en este borde, viene la visceral, que hace una vueltita y sigue con la pleura parietal. Es la misma estructura que hace dos sacos, ¿sí? Uno pegadito al órgano y otro a la pared. Y fíjense que yo les decía que en el mediastino, o sea, el espacio que queda entre los pulmones, está todo muy apretado. Entonces, todos esos órganos que están apretados por los pulmones dejan huellas en la pared interna del pulmón. ¿Ven? Están todos marcados. ¿No son lisas las caras internas? Bien. Vamos a terminar primero con esto. En los elementos del pedículo pulmonar vamos a encontrar en los dos un bronquio, el bronquio tronco, ¿sí? Bronquio principal, dos arterias, que son las arterias pulmonares, y una vena pulmonar. Además de nervios, vasos y ganglios linfáticos. ¿Sí? Entonces acá tenemos el bronquio, que está medio en color verde, pareciera, o amarillo, en azul la vena pulmonar y en rojo las dos arterias pulmonares. ¿Se acuerdan que a la
al corazón llegan 4, o no se acuerdan, 4 venas pulmonares. Bueno, en realidad serían venas pulmonares y esta sería la arteria pulmonar. Está en azul, pero es porque lleva sangre carboxigenada, pero es arteria. Y de este otro lado es lo mismo. ¿Cómo vamos a identificar uno y otro? Porque acá que tenemos el lecho cardíaco, ¿sí? El espacio que le deja el pulmón al corazón, ¿sí? Y a ver si tenemos otro margen. Ya. No, justo ¿Esta? se quedó callado. No, en realidad lo que hicieron acá es agarrarlos así y separados. O sea, acá quedaría la columna, ¿sí? Y este sería el borde anterior de uno y del otro. ¿Sí? Solamente está separado. Lo que está seccionado son los elementos del pedículo, para poder separarlo uno de otro. Miren, el corazón, acá sí está separado con ganchitos, ¿ven? Está todo enganchado y tironeado. Acá vemos el corazón en su lecho cardíaco, con todos los grandes vasos que salen y llegan del corazón. Esto que es el timo, que es una glándula que tiende después a desaparecer con la edad. Y el corazón envuelto en su pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón. ¿Sí? El diafragma y esto que se ve en blanco acá, que es la pleura parietal, que se apoya sobre el diafragma y se extiende hasta la pared del tórax, envolviendo todo el pulmón. Sí. ¿Sí? Y acá estamos viendo las impresiones que dejan los elementos del mediastino. Fíjense, este es el pulmón izquierdo porque acá tenemos el lecho cardíaco y hacia la izquierda del corazón sale la arteria aorta, que es esta que vemos acá, en rojo. La arteria aorta es la arteria más grande y más importante del cuerpo, ¿sí? Y esa arteria sale del corazón y hace una curvita que se llama callado de la aorta, que es esto, de donde nacen 3 grandes troncos arteriales que van hacia la cabeza del miembro superior, que también dejan huella. Miren, ahí están los 3, ¿ven? Y esta sería la huella de la arteria aorta, la huella del corazón, y esta otra chiquita que vemos acá, ahora les muestro, es el esófago, que lo vemos acá en verde. El esófago, que pertenece al tubo digestivo, viene pegadito atrás de la tráquea. Como la tráquea ya terminó, se separó, lo que continúa es el esófago hacia abajo. Entonces queda pegadito al hilio del pulmón. ¿Sí? Esófago y arteria aorta para el pulmón izquierdo. ¿Sí? En el pulmón derecho solamente el esófago. La arteria no llega. Está lateralizada hacia la izquierda. Pero tenemos la huella acá de lo que sería esta parte del corazón, que es la aurícula derecha, ¿sí? Y de los 2 grandes vasos venosos que llegan a la aurícula derecha, que son la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? Acá tenemos lo que sería todo el hilio del pulmón, el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, ¿sí? Y acá tenemos la huella que le deja el esófago, ¿sí? Y acá en este cuadrito tienen cuáles son los elementos del pedículo pulmonar. ¿Sí? ¿Cómo? Hacia la parte cruza por detrás del corazón. A ver si se ve acá. No se ve nada ahí. Ahí queda tapada, ¿ves? Sale acá y hace una curvita y se va para atrás del corazón. Fíjate que esto sería anterior y esto posterior. El corazón está acá y esta sale así, se va hacia la izquierda y hacia atrás. ¿Lo ubicás? Y esta es el hilio del pulmón izquierdo con el gran lecho cardíaco, la huella que le deja la aorta, el esófago, y acá los 3 grandes vasos que nacen del callado de la aorta. ¿Sí? Los elementos del pedículo pulmonar y el hilio del pulmón.
Fíjense, acá se ve es un esquema, es un dibujo, pero igual se ve, esta sería la pleura parietal, un color celeste clarito, y como translúcido, apoyada sobre el diafragma, en el seno costodiafragmático. Seno costodiafragmático se llama al canal que queda entre las costillas o la pared del tórax y la columna del diafragma. Este espacio se llama seno costodiafragmático, ¿sí? Y aplicándose a la parte interna del ilio, del mediastino, ¿sí? Pegadita al pulmón. Y esta otra es la pleura visceral que se mete en las fisuras del pulmón, ¿sí? Esto es un poco de topografía para que ustedes se ubiquen más o menos hasta qué nivel se extienden los pulmones. Fíjense que el vértice o el ápice del pulmón sobrepasa el borde superior de la primera costilla. O sea que si nosotros nos pinchamos acá arriba, entre la costilla y la clavícula, nos perforamos el pulmón. Ahí arriba. Y hacia abajo se extiende hasta la altura de la 10ª costilla, ¿sí? 10ª costilla. Y después lo que sigue nada más es el seno diafragmático, que se llama seno pleural porque está formado por la pleura. ¿Sí? ¿Se ubican más o menos? Esto es el origen de la cisura oblicua, esta línea que estuve acá. ¿Sí? A la altura de la segunda o tercera vértebra torácica, de ahí se dirige hacia abajo y hacia adelante y termina delante del borde anterior del pulmón. Es posterior. Pero no veríamos la columna tan fácil. Es para la referencia entre la columna y, sí. Y es más superficial, me parece, en la parte posterior que anterior. Por eso la mayoría de la ocultación se hace posterior. No sé si más superficial, hay menos fluido. Después. Bueno, esa es la imagen del atlas. Fíjense, acá vemos el corazón, los pulmones con su cisura oblicua que viene hasta la parte bien anterior e inferior. La cisura horizontal acá no se ve. Y acá lo que vemos es ¿quién era? ¿Esqueleto de quién? El cartílago tiroides, que es esqueleto de quién? De la laringe. Esta que vemos acá abajo, que sería una relación anterior de la tráquea, es la glándula tiroides con el istmo de la tiroides y los cuerpos tiroides, y hacia los laterales. Después vemos las arterias que van a la cabeza, ¿cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Las carótidas, las arterias carótidas. Y esto que es el timo, que es una glándula que tiene una función de defensa, pero que con el paso del tiempo tiende a desaparecer. Sí, bueno, más o menos para que vean alguna referencia. Y ahí terminamos. Le agregan un poquito más a ustedes. ¿Sí? Chicos, la semana que viene vamos a ver circulatorio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? De la laringe. El nervio laríngeo superior y el recurrente. Laringio superior y nervio laríngeo recurrente. De nada. Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No. El nervio vago, los intercostales. ¿Se acuerdan del vago? Sí. Y parte de los intercostales